Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más nos volvemos a encontrar para poder seguir aprendiendo de los tesoros que esconde la palabra de Dios. ¿Están listos? Espero que ya tengan su lapicero en su mano y un cuaderno. Y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios, que no puede faltar en nuestras enseñanzas. Hoy estaremos hablando de una de las visiones que tuvo el profeta Ezequiel. Vamos, acompáñenme. Lo que acabas de ver no es el tráiler de una película de terror, ni tampoco de ciencia ficción, sino que se trata justamente de la visión que Dios le mostró al profeta Ezequiel. La clase de hoy lleva por título El Valle de los Huesos Secos. Sí, escuchaste muy bien, el Valle de los Huesos Secos. Aunque pareciera el nombre de una película, pues no lo es. Muy bien, ¿empezamos? Pues vamos a ir a la Biblia en el libro de Ezequiel 37, 1 al 14. Acompáñenme a la lectura. Como bien les decía, el Señor, el Dios Todopoderoso, le mostró una visión a Ezequiel, y él nos dice: El Señor puso su mano sobre mí, y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me dijo: recórrelo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre, y estos huesos, diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los llenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. ¿No te parece increíble lo que está sucediendo en este valle? Sigamos leyendo lo que hizo a continuación Ezequiel. Yo les hablé como él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre al aliento de vida,
y dile, así dice el Señor, aliento de vida, vengan de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en el nombre del Señor, como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas, los saqué de ellas, se conocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán, y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo el Señor lo he dicho y lo he hecho. Yo el Señor lo afirmo. Qué interesantes palabras. Qué interesante lo que sucedió en ese valle de huesos secos. Según lo que acabamos de leer, vemos a Ezequiel caminando en medio de un valle en donde los muertos ya no tenían nada más que huesos. Las carnes, los tendones, los nervios, todo estaba deteriorado hasta el punto que ya no existiría o no existía más. Y los huesos habían estado expuestos al ambiente por tanto tiempo que todo parecía indicar, de tan solo pensar en que esos huesos volverían a vivir, sería algo sumamente ridículo y absurdo. Al igual que hoy en día y en muchas oportunidades, nosotros podemos sentir que estamos caminando por un valle de huesos secos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios. Es decir, cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar y de a poco comenzamos a sentir que nadie nos entiende y que todo está perdido. Y seguirás en la misma manera o en la misma situación si tú no haces nada al respecto. Una de las cosas que hizo Ezequiel cuando vio esta visión, pues es reconocer que estos huesos estaban secos. ¿A qué me refiero con esto? Que el primer paso para encontrar una solución al problema es reconocer que existe el problema. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Una persona con problemas de alcoholismo y drogadicción que decide asistir a una organización de ayuda, lo primero que le piden es que reconozca que tiene un problema de adicción, ya sea el alcohol o la droga. De la misma manera, cuando nosotros tenemos un problema, cualquiera que sea, y queremos que Dios nos ayude, debemos de reconocer que solos no podemos con dicho problema y que necesitamos que Dios nos ayude. Después de reconocer el problema, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios le dijo a Ezequiel que profetice, lo primero que le mandó a decirle a los huesos secos es: oíd palabra de Jehová. Ahora, hay muchas formas en que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, es decir, el consejo que precisamos para nuestras vidas. Podemos escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor o un predicador en la iglesia, a través de un programa de radio, a través de un tratado o a través de este medio, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, y sobre todo a través de la Biblia,
que es la fuente de vida eterna. Después de reconocer nuestro problema y escuchar la palabra de Dios, debemos aprender a obedecer su palabra. Dios le dio una orden a Ezequiel y enseguida él obedeció. El versículo 8 encontramos esta frase: profeticé pues como me fue mandado. Miren, chicos, lo cierto es que de nada sirve escuchar la palabra de Dios si no obedecemos lo que ésta nos dice. Es importante aprender a obedecer, ya que en la obediencia hay protección y bendición. Recordemos lo que nos dice Mateo: pero cualquiera que no oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto es un claro ejemplo de que hay personas que no quieren obedecer a Dios, porque quieren seguir su propia opinión y hacer su voluntad, y no quieren sujetarse a ninguna autoridad. Y como siempre les digo, espero que no sea tu caso. Para terminar, Dios es quien le da sentido a nuestras vidas. Es decir, lo que Él vio en esta visión no fue obra de los huesos mismos, sino que Dios hizo el milagro para que los huesos volvieran a vivir. Es decir, cualquier cosa buena que suceda en nuestras vidas es obra de Dios, ya que Santiago lo dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Muy bien, chicos, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Y a no olvidarse, si tienes un problema, primero debes reconocer que tienes un problema. Segundo, debes escuchar la palabra de Dios para solucionar tu problema. Y por último, debes poner en práctica la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te mando un enorme abrazo. Hasta la próxima clase, si Dios lo permite. La actividad del día de hoy consiste en memorizar Ezequiel 37:4. Hasta la próxima, chicos.